Claro. Aquí tienes una versión ampliada del texto, manteniendo el mismo estilo, tono, formato y enfoque en los dramas de olvidos y cambios de pareja en series turcas, pero extendiéndolo a unas 1500 palabras. *** Escándalo turco. Kerem olvida a Hande y Melisa desata el caos en estas series, no te lo pierdas, ***. Hola, mis queridos y apasionados amantes de las series turcas, qué alegría inmensa tenerlos una vez más aquí, en nuestro rincón de las intrigas y los corazones rotos. Si son como yo, que viven con el control remoto en la mano, listos para sumergirse en los laberintos emocionales, los romances prohibidos y los dramones épicos que nos regala la tierra de las 1001 noches, entonces han llegado al lugar perfecto. Hoy vamos a descorchar una botella de emociones fuertes, vamos a adentrarnos en un territorio que sé que les apasiona, el drama, pero del bueno, del que te mantiene al filo del asiento, del que tiene que ver con olvidos que duelen más que un cuchillazo, con venganzas que se sirven frías y personajes que no se andan con medias tintas. Sí, hoy vamos a hablar de esas series donde los protagonistas cambian de pareja como si se tratara de una coreografía mal ensayada, donde los celos y la furia desatan verdaderos tsunamis de emociones. Vamos a analizar esas situaciones en las que parece que la memoria de los personajes se borra de un día para otro, como si hubieran presionado el botón de reset, y a ver cómo reaccionan los demás ante estos cambios pero tan inesperados. Si disfrutan del chisme jugoso, del drama que te hace cuestionar la existencia, pero con ese toque exótico y arrebatador que solo las series turcas pueden ofrecer, les prometo que este vídeo les va a encantar. Y como es nuestra tradición, antes de que la magia comience a fluir, los invito a que se suscriban al canal si todavía no forman parte de esta gran familia, activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de nuestros análisis y, por supuesto, que nos regalen su like y nos dejen un comentario al final para saber qué les pareció este viaje a través de las series turcas más explosivas. Preparen sus corazones, que vamos a empezar. Y para dar inicio a esta travesía por el fascinante mundo del drama turco, vamos a sumergirnos de cabeza en una de las series que sin duda ha conquistado nuestros corazones y que nos ha dado muchísimo de qué hablar, Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta, como la conocemos por estos lares. Esta joya de la televisión turca, que pertenece al género de la comedia romántica, pero que sabe cómo salpicar nuestras emociones con sus toques de drama, nos presenta a la bellísima Hande Erçel en el papel de Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable y un sueño dorado, convertirse en arquitecta paisajista. En el otro extremo del ring, tenemos al talentosísimo Kerem Bürsin, que da vida a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso hasta la médula, pero con una personalidad que podría congelar el mismísimo desierto del Sáhara. Al inicio de la historia, todo es un torbellino de malentendidos, una propuesta de matrimonio que es más falsa que una moneda de 3 pesos y un contrato que parece escrito en clave de sarcasmo. Pero como era de esperarse en el mundo mágico de las series turcas, estos dos polos opuestos terminan atraídos el uno al otro como dos imanes rebeldes que se niegan a resistir la fuerza de su destino. Pero aquí, mis queridos amigos, es donde la cosa se pone realmente interesante, porque en un giro inesperado de la trama, Serkan sufre un accidente que le borra la memoria, sí, como si estuviéramos en una novela de la década de los 80. Olvida todo lo que vivió con Eda, todas esas miradas que derretían el asfalto, esas conversaciones que hacían temblar las paredes y esas risas que resonaban en el alma. Este suceso desata un drama de proporciones épicas porque Eda tiene que volver a conquistar a Serkan, como si se tratara de la primera vez, mientras lidia con la frustración y el dolor de ser olvidada por el hombre que ama, el hombre que ha prometido amarla hasta el final de los tiempos. Y por si fuera poco, como si la situación no fuera lo suficientemente complicada, aparece en escena una nueva interesada romántica, Selin, que aprovecha la amnesia de Serkan como un boleto de entrada para intentar volver a su lado. ¿No les parece un lío de aquellos, un verdadero embrollo de emociones? La forma en que Hande interpreta el dolor de Eda, la confusión de Serkan y la frialdad calculadora de Selin, hace que la serie sea completamente adictiva, como una droga de la que no puedes escapar. Es un claro ejemplo de cómo los olvidos en las series turcas pueden convertirse en el detonante perfecto para un torbellino de emociones que te hace saltar del sofá y gritarle a la pantalla. Además, Sen Kalkam no solo destaca por su trama dramática que te hace apretar los puños, sino también por la química que es más real que la vida misma entre Hande y Kerem, algo que traspasó las pantallas y los convirtió en una de las parejas más queridas del panorama turco, tanto dentro como fuera de la ficción. Ahora preparémonos para viajar a otra serie que nos va a demostrar que en la vida, las cosas nunca son lo que parecen y que el pasado siempre vuelve para atormentarnos, cual fantasma hambriento de venganza, Sadakatsiz, o infiel en su traducción al español.
Esta serie, que se adentra con más profundidad en el género del drama y el suspenso, nos presenta una historia donde la infidelidad es el primer dominó que cae y que desencadena un caos total, como una avalancha que arrasa con todo a su paso. Can Sudere, en el papel de Asia Yılmaz, es una doctora exitosa que lleva una vida aparentemente perfecta con su esposo, Volkan Arslan, interpretado por Kenneth Doruk. Pero esa felicidad, que parecía construida con cimientos de acero, se desmorona como un castillo de arena cuando Asia descubre que Volkan la ha estado engañando con una joven llamada Deringuclu, interpretada por la talentosa Melis Sezen. Y aquí, mis queridos amigos, es donde el tema central de nuestro vídeo entra en juego, porque aunque Volkan no olvida directamente a Asia, su comportamiento es tan errático, tan cegado por su nuevo amor, que actúa como si su pasado, su matrimonio y su hijo, no fueran nada, como si hubieran sido borrados de un plumazo de su memoria. Es como si la memoria de su vida anterior se hubiera desvanecido para dar paso a una obsesión enfermiza con Derin, que lo lleva a cometer errores imperdonables, como un adicto a una droga que no puede resistir. La furia de Asia, su sed de venganza y la forma en que se transforma para hacerle pagar a Volkan y a Derin por su traición es simplemente fascinante, como una obra de arte que te hipnotiza con su belleza oscura. Sadakat Sith es un ejemplo perfecto de cómo el olvido, no en el sentido literal de la amnesia, sino en el sentido de dejar de valorar y apreciar lo que teníamos, puede desencadenar una espiral de dolor y sufrimiento como un remolino que te arrastra hacia las profundidades de la desesperación. La interpretación de los actores es tan intensa y convincente que uno llega a sentir la angustia y la frustración de Asia, como si fuera tu propia carne la que está sufriendo, y a veces hasta entiende la confusión y la ceguera de Volkan, aunque no la justifique ni por un segundo. Es una serie que te mantiene al filo del asiento con cada capítulo y que te hace reflexionar sobre las consecuencias devastadoras de las decisiones que tomamos, como una lección que duele pero que es necesaria. Además, esta serie ha sido un verdadero fenómeno a nivel mundial, demostrando que las historias de infidelidad y venganza, contadas con maestría, siempre logran conectar con el público, traspasando fronteras y culturas. Y continuando con esta montaña rusa de olvidos que generan caos, ahora vamos a sumergirnos en una serie que, aunque no es tan explícita en el tema de la amnesia, sí tiene un protagonista que parece olvidar por completo sus sentimientos y compromisos como si fuera un camaleón emocional, Zalim Istanbul, o Ciudad Cruel, como la conocemos en español. En esta historia, la trama gira alrededor de dos familias que son tan diferentes como el día y la noche, los Yılmaz, que viven en un pueblo humilde y luchan por llegar a fin de mes, y los Karakay, una familia rica y poderosa de Estambul que vive en una mansión que parece sacada de una revista de decoración. Una serie de eventos que parecen orquestados por el destino, hacen que la familia Yılmaz se mude a la mansión de los Karakay, y a partir de ahí, se desata una serie de intrigas, traiciones, amores prohibidos y secretos que pondrán a prueba la lealtad de todos, como si fuera un campo minado donde cualquier paso en falso podría resultar fatal. El personaje que nos interesa en este contexto es Cenk Karakay, interpretado por el carismático Ozan Dolunay. Cenk es un joven atractivo y rebelde que al inicio de la serie, parece tener una relación muy especial con la hija menor de la familia Yılmaz, Ceren, interpretada por la talentosa Bahar Sain. Pero a medida que la historia avanza, como si una bruja le hubiera lanzado un hechizo, Cenk parece olvidar por completo sus sentimientos por Ceren y se empieza a involucrar con su hermana mayor, Cemre, interpretada por la cautivadora Sera Kutlubey. Es como si un día se despertara y sus sentimientos por Ceren se hubieran esfumado por completo, como si nunca hubieran existido. Esto desata una espiral de celos, resentimiento y venganza por parte de Ceren, que se siente traicionada y humillada por la actitud de Cenk, como una fiera herida que busca su revancha. Se dan cuenta de cómo el olvido en este caso no es literal, sino una falta de compromiso y una volubilidad emocional, como si el corazón de Cenk fuera una veleta que cambia de dirección con el viento. Y la verdad es que la actuación de los tres protagonistas hace que cada escena sea cargada de tensión, como si fueran a explotar en cualquier momento. Es una serie que explora las diferencias sociales, las ambiciones desmedidas, las luchas de poder y las consecuencias de las decisiones impulsivas, como una radiografía de la sociedad turca actual. Y aunque no sea tan explícita como otras series en el tema de la amnesia, sí nos muestra cómo los cambios de corazón, esos vaivenes del alma, pueden generar un verdadero caos en la vida de las personas, como un terremoto que arrasa con todo a su paso. La producción es impecable, los escenarios son hermosos y la trama te engancha desde el primer capítulo, como si te hubieran lanzado un anzuelo irresistible.
Ahora vamos a cerrar este recorrido por el laberinto de los olvidos y las traiciones con una serie que, aunque no es tan reciente como las anteriores, sigue siendo un referente en el tema de los amores olvidados, las venganzas despiadadas y las transformaciones que te dejan sin aliento. Ethel. Esta serie, que pertenece al género del drama y el suspenso, es una adaptación libre de la novela El Conde de Montecristo, pero con el toque turco que la hace tan especial, tan única y tan adictiva. La trama nos presenta a Ömer Ukar, interpretado por el talentoso Ismail Faileis, un joven inocente que es traicionado por sus amigos y su prometida, Eysan, interpretada por la magnífica Cansu Dere. Es acusado de un crimen que no cometió y enviado a prisión, donde sufre torturas y humillaciones que lo transforman por completo, como una crisálida que se convierte en mariposa. Años después regresa bajo una nueva identidad, Ethel Bayraktar, interpretado por el inigualable Kenan İmirzalıoğlu, con el único objetivo de vengarse de aquellos que arruinaron su vida, como un león que busca justicia en la sabana. Y aunque no hay un olvido total en términos de amnesia, Eysan, quien supuestamente ama a Ömer, lo olvida al traicionarlo y se convierte en parte de la conspiración que lo lleva a la cárcel, como si su corazón se hubiera congelado para siempre. Es como si la imagen del joven inocente que ella amaba se hubiera borrado de su mente para dar paso a una ambición desmedida y una falta total de escrúpulos, como si el poder y la riqueza fueran los únicos dioses a los que venera. La transformación de Ömer en Ethel, un hombre frío, calculador y con una sed de venganza que te hace temblar, es impresionante, así como la forma en que va ejecutando su venganza con cada uno de sus traidores, como un ajedrecista que mueve sus piezas con maestría. Ethel es una serie que tiene una trama compleja, giros inesperados, personajes memorables y un nivel de tensión que te hace contener la respiración, y nos muestra que las consecuencias de la traición pueden llegar a ser devastadoras, como un huracán que arrasa con todo a su paso. Es una serie que va más allá del simple drama romántico y que nos hace reflexionar sobre la justicia, la lealtad, el perdón y los límites de la condición humana, como si fuera un espejo que refleja nuestras propias luces y sombras. Y la verdad es que la actuación de Kenan İmirzalıoğlu como Ethel es simplemente magistral, una auténtica obra de arte. Es un personaje que te hace sentir empatía a pesar de su sed de venganza, que te conmueve con su dolor y que te demuestra que el sufrimiento puede llegar a cambiar a las personas hasta límites insospechados, como si fuera una fuerza transformadora que te moldea de nuevo. Y bueno, mis queridos y apasionados amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este recorrido por esas producciones donde los olvidos, las traiciones y las venganzas son el pan de cada día, el ingrediente secreto que hace que nuestras emociones hiervan. Como pudieron ver en el universo de las series turcas, no siempre el amor es para siempre y las personas pueden cambiar de opinión en un abrir y cerrar de ojos, o en un par de episodios, como si el guión fuera escrito por un dios caprichoso. Ya sea por amnesia literal o por cambios repentinos de sentimientos, estos olvidos siempre desatan un caos y un drama que nos tiene pegados a la pantalla, cual adictos a la adrenalina. Hemos visto cómo los personajes de Senkalkapm, Sadakatsiz, Zalim Istanbul y Ethel se enfrentaron a estos desafíos con valentía, rabia y, en algunos casos, mucha astucia, como gladiadores que luchan en la arena por su propia supervivencia. ¿Con cuál de estas series se sintieron más identificados? ¿Qué otros olvidos memorables recuerdan de sus series turcas favoritas? Los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones y saber que no estoy solo en esta pasión por el drama turco. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos que también son adictos a las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, que aquí siempre tenemos un lugar para ustedes. Recuerden que siempre estamos trayendo contenido nuevo y jugoso para todos los amantes de las series turcas, así que mantengan sus ojos bien abiertos y sus corazones preparados para la próxima dosis de drama. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos en el próximo vídeo, donde volveremos a explorar juntos los laberintos emocionales de la televisión turca. Hasta la próxima, mis apasionados compañeros de drama.